Y seguimos en Saludablemente hablando, por supuesto, de salud y, como saben, tenemos unos colaboradores especiales cada cierto tiempo. Precisamente son los profesionales, los psicólogos del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental aquí en Cádiz, y la verdad es que a ellos le tenemos que agradecer que cada 15 días aproximadamente pues nos ayuden, sobre todo a retomar y sobre todo a conocer asuntos que muchas veces nos pasan y no sabemos muchas veces cómo ponerle nombre, apellido y sobre todo cómo podemos superarlo. Pues ellos, gracias a ellos, tenemos esa opción, como digo, cada 15 días gracias a esta colaboración. Y en esta semana volvemos a tener aquí en Saludablemente a una profesional, a una psicóloga que ya nos acompañó hace un tiempo y que de nuevo nos va a acompañar para resolvernos determinadas dudas y sobre todo situaciones que se producen en la pareja. Es la disfunción sexual y con Lucía Vargas vamos a hablar precisamente de este asunto, ella además como responsable del área. Lucía, encantada de tenerte de nuevo aquí en Saludablemente. Muchas gracias, igualmente. Lucía, hablaba, yo al menos anticipaba un poquito el tema que vamos a tratar contigo en esta semana, que es la disfunción sexual en hombres y mujeres. Digo hombres y mujeres porque muchas veces hay gente que se cree que solamente pasa en el hombre y no pasa en el hombre y la mujer. Lo primero yo creo que es contextualizar precisamente qué es la disfunción sexual, que mucha gente se confunde en determinados términos y yo creo que hay que aclarar primero qué es. La disfunción sexual viene siendo ciertos problemas o dificultades que podemos tener a la hora de ejecutar en el sexo, ¿vale? Digamos que si tuviéramos en cuenta la respuesta sexual humana, hay diferentes tipos de fases, ¿vale? Desde el deseo, la excitación, etcétera. Pues cuando uno de esas fases se ve, existe alguna dificultad en alguna de ellas, entonces se considera una disfunción. Por ejemplo, para que entendamos, ¿no? En cuanto al hombre, pues estamos hablando a lo mejor pues de disfunción eréctil, que se llamaba antes, ahora es un trastorno eréctil. Bueno, cambia el nombre, pero para que nos entendamos. O eyaculación retardada, eyaculación precoz, por ejemplo, ¿no? Esos son los más frecuentes. En la mujer, pues podemos hablar también de trastorno del deseo, o del dolor, ¿vale? Durante la penetración. Si existen ciertos criterios para considerar que existe un problema o una disfunción sexual, ¿vale? No es porque un día vaya mal en el sexo, no es porque un día el chico tenga un problema con la erección, ya se considera un problema, claro. Has hablado de algunos de ellos. No sé si hay algunos que son más comunes, Lucía, y otros que son, bueno, no menos comunes, pero sí que suceden con menos frecuencia. Claro, en los chicos, de hecho, en la consulta lo que más nos vienen en cuanto a chicos vienen siendo la eyaculación prematura, ¿vale? Y el trastorno eréctil, problemas con la erección. Como te digo, existen otros que también vienen, ¿no? La eyaculación retardada, que viene siendo lo contrario, o sea, lo que estaría en el polo opuesto de la eyaculación precoz, ¿vale? Pues no consigue eyacular nunca. La eyaculación precoz, como ya sabéis, entiendo, es pues que tiene esa dificultad para controlar la eyaculación. Que por cierto, muchas veces existe, o sea, van de la mano, ¿no? Por ejemplo, muchas veces podemos ver en el chico que hay dos trastornos, podemos decir, en uno. Por ejemplo, se puede desarrollar en principio una disfunción, o sea, un problema con la eyaculación, y a posteriori se da un problema con la erección, ¿vale? Estos son como mecanismos de defensa que tiene la persona y, bueno, se va ampliando, se va dirigiendo de un sitio a otro el problema. En las mujeres los más comunes suele ser la anorgasmia, ¿vale? Lo que se llamaba anorgasmia, hoy día se llama trastorno orgásmico femenino, y también el del dolor, ¿vale? Lo que antes se llamaba vaginismo y dispareunia. Y ahora la pregunta, yo creo que se hará ahora mismo mucha gente que no esté viendo, Lucía, es ¿por qué pasa todo esto? Porque mucha gente dirá, bueno, es que viene es genético, es hereditario, sucede por algo, tiene un porqué, porque a todo tiene un porqué. Vale, siempre tenemos que hablar, cuando hablamos de disfunciones sexuales, tendríamos que hablar de lo que viene siendo una causa física orgánica o una causa psicológica, ¿vale? Serían obviamente las dos vertientes. Pero sí es cierto que, y esto hay que tenerlo en cuenta, que la grandísima mayoría de disfunciones sexuales tiene, tanto en hombres como en mujeres, tiene una causa psicológica. Estamos hablando entre un 80 y un 90% de los casos. Entonces, claro, de ahí que tengamos que intervenir la consulta de un sexólogo o psicólogo, ¿vale? Bien, ¿por qué ocurren?
si hablamos de que el 90, o sea, entre el 80 y el 90% de los casos psicológicos, tenemos, o sea, no podemos perder de vista varias características, causas que suelen influir desde mi punto de vista, ¿no? Hay algunas que son a nivel social, podemos decir, en general, que nos influye a todos, algunos más y otros menos. Por ejemplo, el tema sexual, es decir, la educación sexual sigue siendo todavía, o sea, estamos muy carentes de la educación sexual desde pequeños, con lo cual eso va a influir normalmente en consultas, son cosas que siempre, te voy a decir, el 90 y tantos % de los casos, por no decirte el 100, por no pillarme los dedos, se ve cuando viene una persona con un problema sexual, siempre vemos que no ha recibido una educación sexual adecuada. De hecho, cuando le preguntan, mira, ¿qué educación sexual recibiste en casa? Y en casa se hablaba de sexo, te dicen que no, eso no se hablaba. Es como una especie de tema tabú. Eso ya en sí es una educación sexual, es decir, del sexo no se habla, el sexo es tabú, con lo cual esto es una influencia que la llevamos todos o casi todos, esto influye. También influye, que está relacionado con esto mismo, es que la información que tenemos del sexo en general en esta sociedad viene siendo el porno, ¿vale? Con lo que el porno transmite. Confunde, claro. Nos equivocamos, nos confundimos, cuando vemos porno nos confundimos en qué se espera de un hombre y qué se espera de una mujer. Con lo cual, ahí ya empezamos a crear las bases para que se genere un problema o una disfunción sexual en hombres y en mujeres. Y luego, si hablamos de aspectos más individuales, por ponerte ejemplos, imagínate, ¿vale? Un ejemplo. Pues un chico, por ejemplo, que, bueno, pues tienes una primera relación sexual o de las primeras, o no, o incluso a posteriori. Resulta que en un momento dado pues ha tenido esta relación sexual después de salir de fiesta, ha bebido alcohol, el alcohol es una sustancia depresora, va a afectar en la erección y este chico tiene un gatillazo. Bien, el problema no es que haya tenido un gatillazo, el problema va a ser la preocupación que se va a generar después. Bueno, ¿y esto por qué me ha pasado? Digamos que se queda enganchado ahí un poquito, va predispuesto a la siguiente relación sexual. Eso le va a generar cierto nivel de ansiedad, con lo cual lo más posible, lo más probable es que vuelva a tener un problema en la erección. Esto en cuanto a chicos, por ejemplo. Pero en cuanto a chicas, pues puede ser precisamente teniendo en cuenta esa poca educación sexual que tenemos, a todas nos han vendido el que la primera relación sexual va a doler. Entonces, ¿cómo va una a la relación sexual primera? Pues con esa predisposición también, ¿no? Esto te pongo un ejemplo. Si voy con esa predisposición, estoy tensa, no estoy relajada. Esta parte es también, la parte genital es un músculo. Si el músculo está tenso, está contraído, va a doler. Con lo cual, eso me va a predisponer a relaciones sexuales posteriores. Estos son simplemente 2 ejemplos, pero razones individuales, imagínate todas las que puede existir. Hay muchísimas, sin duda, Lucía, pero claro, una cosa es tener una disfunción en un momento determinado y otra cosa ya catalogarlo como problema. ¿Cuándo precisamente vosotros, además, como profesionales, determináis que esa persona tiene un problema, sea hombre o mujer? Claro, hay ciertos criterios que tenemos que seguir, ¿vale? Pero sí es verdad que lo más importante al final, o sea, aquí nunca vamos a hablar, por ejemplo, de, si hablamos de deseo, ¿no? ¿Qué se considera falta de deseo, un problema en el deseo sexual? No se habla de cuántas veces a la semana tengo ganas o cuántas veces tengo sexo. Nunca se habla de veces, nunca se habla de frecuencia, no se habla tampoco de tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que es el normal, ¿no?, para que un hombre eyacule o una mujer llegue al orgasmo? Nunca se habla de eso. Los criterios al final tienen más que ver con una sensación propia, ¿no? Es decir, la persona tiene sensación, por ejemplo el hombre, tiene sensación, esa sensación de no controlo mi eyaculación, quiero llegar al orgasmo y no puedo. O la mujer exactamente igual, quiero llegar al orgasmo y no puedo. Te pongo diferentes ejemplos de diferentes disfunciones, ¿eh? Con lo cual es importante primero eso, que yo tenga la sensación de que no estoy satisfecho con cómo se desarrolla mi relación sexual, punto número 1. Esto además me va a generar malestar, ¿vale? Malestar de cualquier tipo, pues incluso podemos hablar de ansiedad. Sino que sí, incluso podemos tener en cuenta que afecte a otros ámbitos, es decir, la persona ya se queda tan preocupada que puede invadir un poco su día a día, su cabeza al 100% y ya no, se desarrolla bien en el día a día. Pero sobre todo también aquí en consulta tenemos que tener en cuenta un mínimo de tiempo con este problema,
Estamos hablando de un mínimo de 6 meses y además, y esto es importante, que esa sensación, es decir, esa dificultad que la persona observa en sí mismo en cuanto al sexo, esté rondando entre el 70 y el 80% de las relaciones sexuales que tiene. Es decir, no vale porque un día tengas, si eres mujer, tienes dolor y no puedes tener penetración, o 2 días, no vale, no se puede considerar un problema. Uh-huh. La verdad es que es muy interesante todo lo que estás contando porque además, como tú has dicho, llega un momento que se convierte en ese problema y en este caso hay que ponerse en vuestras manos de profesionales porque has hablado de ese adolescente, ¿no? Que sale a la calle, que bebe por la noche y que cuando va a tener relaciones sexuales con su pareja o con quien sea, pues no, cumple, ¿no? Porque ellos además dicen que tienen que cumplir en este caso y ya se convierte en un problema que crea esa ansiedad y al final nunca consigue llegar a lo que él quiere, ¿no? Y ahí es cuando se tienen que poner en vuestras manos y vosotros, obviamente, buscarle esa solución, porque la ansiedad, esa tensión, todo eso afecta a nuestra vida sexual. Exacto. De hecho, cuando la persona... siempre hay un factor común, que es eso, la ansiedad. La ansiedad lo que pasa es que no la conocemos bien. Cuando en general pensamos en la ansiedad, pensamos que me pongo nervioso, que tengo como un ataque de ansiedad. Eso no tiene por qué ocurrir, ¿vale? La ansiedad es que yo me activo, me pongo un poco, me acelero y a la hora de estar en la relación sexual no fluyo, no me abandono al sexo. Estoy con mi cabeza conectada en va a ir mal o no va a ir bien o esto no va a funcionar o hoy de nuevo me va a pasar lo mismo, ¿vale? Entonces, sí es verdad que lo que se recomienda siempre es que en cuanto, llevamos un tiempo con esta preocupación y tal, pues podamos acudir a un profesional. Esto es como todo, todos los problemas que se cogen cuanto antes mejor, ¿vale? Pero también es cierto que observamos en consulta que esto se alarga mucho en el tiempo. Las personas vienen normalmente cuando ya llevan años y años. Y a lo mejor precisamente la pareja, si es que tiene pareja, que le ha dicho, escúchame, hasta aquí, o te lo solucionas o aquí se acaba. Y entonces vienen un poco presionados también por la otra persona. Sí, porque esto afecta en la pareja, ¿no? Se supone que, obviamente, todas las parejas, matrimonios, no matrimonios, tienen como distintos palos, ¿no? Como distintas áreas. Una, por supuesto, la confianza, el diálogo, pero es que también entra el sexo dentro de una pareja para que además todo funcione y si falla esa pata, también afecta a la relación de pareja. Claro, sobre todo va a afectar si los dos miembros de la relación están descompensados, porque volvemos a lo mismo, no va a suponer ningún problema, no va a ser un problema si uno de los dos tiene una dificultad sexual o simplemente no tiene mucho deseo, pero la otra persona tampoco, pues bueno, es una pareja con poca actividad sexual. ¿Esto tiene que ser un problema? No determina que la relación vaya a ir mal, ¿no? De entrada. Pero si hay una descompensación de deseos, por ejemplo, o de necesidad de frecuencia, por decirlo de alguna manera, aquí es donde va a entrar el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que suele tener esa dificultad sexual, a la larga tiende, entre otro tipo de mecanismos que tiende a evitar las relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues porque ya el sexo ha dejado de ser algo simplemente placentero, que es lo que debería ser para todo el mundo, sino que tiene ciertas connotaciones también negativas, pues como hemos dicho, puede generar ansiedad, puede generar malestar, opresión, con lo cual uno, el ser humano, tiende a evitar aquello que no le gusta o que le genera ese malestar que estamos diciendo, con lo cual la persona que tiene esa disfunción o esa dificultad empieza a evitar relaciones sexuales, la otra persona empieza a demandar y aquí es ya donde está ese desequilibrio, efectivamente, puede afectar en gran medida, sí. Un desequilibrio que estamos hablando de que en un momento determinado pues tengamos problemas, por ejemplo, en la mujer, ¿no? En la penetración, pero que yo creo que también el entorno nos afecta, ¿no, Lucía? Porque estamos hablando de cosas que nos puedan afectar, que tengamos una eyaculación precoz o que una mujer pues le duela, ¿no? Tenga esa sensación de dolor durante el acto sexual, pero es que también nuestro entorno yo creo que nos afecta en todo eso. Siempre dice el mito, es que cuando tienes hijos la cosa cambia porque estás preocupado de otra cosa, pero es que al final también nuestro entorno afecta a nuestras relaciones sexuales, ¿no? Sí, pero es más, fíjate que te voy a hablar de un trastorno en concreto que tanto hombres como mujeres lo pueden padecer, que es el deseo sexual hipoactivo, ¿vale? Eso es lo que viene siendo lo que estamos hablando de bajo deseo o nulo deseo. Bien, esto antes se observaba más en las mujeres. ¿Por qué?
porque efectivamente la mujer tenía mucha carga familiar, etcétera, etcétera. Hoy día, como esta carga está repartida, ¿vale? Ahora los papeles de hombre y mujer en casa están más equilibrados, también la mujer es la que trabaja fuera de casa, de hecho en muchas familias es el hombre el que está en casa, se dedica a los niños, se dedica pues más al ámbito familiar y la mujer fuera de casa. Esto se empieza a observar en los dos, o sea, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Esto se ha ido estudiando, pero yo creo que sí tendría que seguir estudiando, ¿no? Esto ya nos está hablando más, o sea, del efecto, como tú dices, que tiene el contexto de las personas y no tanto en lo que viene siendo que se crea antes más en la naturaleza, ¿no? En esto de, es que el hombre siempre tiene ganas y la mujer no. Bueno, ahora ya está cambiando las cosas. De hecho, a mí me vienen más, a mí, personalmente, no tiene que ser siempre así en todas las consultas, pero a mí en concreto me vienen más. Cuando vienen parejas con problemas de deseo, me vienen más problemas de deseo en el hombre que en la mujer, y es la mujer la que demanda más. O sea que todo esto está cambiando. Lucía, lo importante es que tiene solución, y en este caso la solución es, obviamente, llamar a vuestra puerta y que vosotros lo pongáis en esa vía para poder disfrutar del sexo, que para eso es el sexo, ¿no? Esa relación placentera entre un hombre o una mujer, o entre hombre, mujer, mujer y hombre, por supuesto. Pero o entre 3 o 4 o 5, o lo que cada o sea, uno elija. Esto no tiene patrón, por decirlo de manera, afortunadamente. No tiene patrón. O con uno mismo, porque con uno también mismo es también puede incluso generarse ya ese problema, se extiende también a la masturbación, que también existe. También existe el problema de la masturbación, ¿no? Sí, claro, porque normalmente se observa cuando ya la persona lleva un tiempo con esa disfunción sexual en las relaciones sexuales con otra persona, eso se extrapola muchas veces también a la masturbación, es decir, ese nivel de ansiedad también entra en masturbación. Y dicho esto, lo que me comentabas en cuanto a pedir ayuda, recordamos que lo que hemos comentado antes, que en el 80-90% de los casos de disfunciones sexuales la causa es psicológica, con lo cual hay que tener en cuenta también que efectivamente para eso estamos los profesionales, ¿no? Yo siempre recomiendo no solamente que seamos ese profesional sea psicólogo, sino que también sea sexólogo, ¿vale? Que está especializado. Hay que tener en cuenta que el pronóstico, una vez que hacemos la terapia sexual, ¿vale? El pronóstico es muy positivo, estamos hablando de un 90% de pronóstico positivo, siempre y cuando obviamente se sigan pautas y se mantenga la terapia. La terapia, Lucía, una curiosidad para quien nos esté escuchando. ¿Hay que ir con la pareja? ¿Hay que ir solo? ¿Cómo consideras tú que es mejor afrontar el problema y, sobre todo, ponerle solución? Vale, vienen muchas personas que están solteras, tanto hombres como mujeres. Pues mira, resulta que estoy teniendo este problema y quiero resolverlo. No es necesario, ya te digo, estar en pareja. Entonces, obviamente, cuando vienen personas que están solteras, esto se trabaja individualmente sin ningún problema, ¿vale? Sí que cuando hay pareja, lo más recomendable es que parte del trabajo sí se haga en pareja. No todo, ¿vale? Porque la terapia sexual siempre, bueno, no me voy a detener en dar detalles porque si no nos extendemos mucho, pero digamos que tiene como 3 palos, ¿vale? 3 aspectos que hay que ir trabajando. 2 de ellos se puede trabajar sin ninguna dificultad de manera individual y luego está la parte más conductual, es decir, la parte más de, bueno, ejercicios eróticos y demás, que se puede trabajar individualmente, pero convendría, si tienes pareja, poderlo reforzar en pareja, ¿no? Porque al final, bueno, eso sería adelantar trabajo, claro. Y lo que has dicho al principio yo creo es muy importante. El sexo siempre se ha visto como un tabú y realmente el sexo es una parte más de nuestra vida, es una manera placentera además de relacionarnos con quien sea, con quien queramos, y la educación sexual, o sea, el no contar desde pequeño determinadas cosas también nos puede afectar a lo largo de nuestra vida precisamente y acarrear estos problemas, ¿no? Claro, fíjate que deberíamos de generar, de establecer, bien en casa, en la escuela, un espacio seguro, un espacio, bueno, de donde se dé una información adecuada y sobre todo donde las personas, niños, niñas, niñes, puedan transmitir sus preguntas, sus dudas sin ningún tipo de miedo a la reacción. Vamos, yo tengo muchos pacientes, que tanto hombres como mujeres, que de estos temas, a lo mejor estamos hablando de una persona ya con 30, 40, 50 años,
que no lo habla ni con las amistades y se supone que tiene buenos amigos o amigas, ¿vale? Y no lo hablan ni con ellos. Entonces, claro, vienen a la consulta y ahí es donde se abren y es ahí donde encuentran esa educación sexual que no han recibido. Imprescindible la educación sexual en casa y, por supuesto, también en la escuela, pero desde pequeñito, no en la adolescencia. Lo importante, como bien has dicho, Lucía, que tiene solución y no solamente hay que ponerse en manos de un psicólogo, sino, como tú dices, también un sexólogo. Yo creo que los profesionales para eso existís, para eso habéis formado y los que nos ponéis en ese camino, porque volvemos a insistir, el sexo no tiene que ser algo que te produzca una ansiedad, que sea doloroso, al contrario, es un momento de placer y que lo tienen que disfrutar los que, bueno, en este caso lo practiquen en ese momento, ya digo, sea hombre-mujer, sea pareja, sea no sean pareja, sea lo que sea, ¿no? Que lo importante es disfrutarlo. Claro, efectivamente. Siempre desde la elección, desde la libertad, a partir de ahí tiene que ser algo placentero. Por ejemplo, hay muchas mujeres que no he hecho antes referencia, por ejemplo, si tienen falta de deseo, falta de, o sea, si tiene cierto dolor. Al final, muchas veces acceden a las relaciones sexuales, me refiero cuando tienen pareja estable, ¿no? Acceden a las relaciones sexuales porque, bueno, es algo que tiene que hacerse. Mi recomendación desde aquí es que cualquier persona, da igual quién sea, ni cómo sea, o sea, si tiene cierta malestar, dificultad, no le apetece ir al sexo, que no vaya, que diga que no. Y entonces, si así lo desea, puede ponerse en manos de un profesional. Y si no, pues la otra persona tendrá que aceptar que no quiere. No se puede hacer nada que no queramos, y mucho menos en torno al sexo, claro. Tiene que ser solo por elección y libertad. Lucía, yo lo que voy a invitar a los que nos estén viendo en esta tarde, que quien tenga dudas, que quien quiera saber un poquito más, que a lo mejor le dé un poquito de vergüenza llamar a vuestras consultas y poneros en sus manos inmediatamente. Hay unas jornadas que se celebran en el mes de marzo, dentro de, vamos, el mes que viene ya, finales del mes que viene, el 26-27, en donde precisamente vayas a poner todos estos temas, que es de entrada gratuita y que pueden escuchar y en un momento determinado, si quieren aclarar esas dudas y sobre todo ponerse en manos de profesionales, lo pueden hacer, ¿no? Claro, el día 25 y 26 de marzo, ¿vale? Hacemos las quintas jornadas de Psicología, Sexología y Pareja a través de, bueno, del Colegio de Psicología, aquí en la Delegación de Cádiz. Son 2 días, como digo, el 25 es viernes, sería la tarde, en este día sí es de entrada libre, se hace un cineforum donde se debate sobre diferentes temas. Y posteriormente, el día 26, sería el sábado todo el día. Ahí pues somos diferentes profesionales de la sexología que vamos a impartir ciertas ponencias. También va a haber talleres, va a haber 3 talleres, donde, sí que en este caso hay una tasa que pueden consultar en la página del Colegio Oficial de Psicología en la Delegación de Cádiz, pero es una tasa bastante reducida teniendo en cuenta pues las ponencias que van a existir y demás, y obviamente ahí vamos a hablar de muchos temas, desde la infidelidad, la pornografía, disfunción sexual, sexualidad, obesidad, es decir, talleres de comunicación en pareja. Es bastante interesante. Yo animo a la gente que pueda, que vaya, que Claro que entre sí. en la página y que Porque además todo esto enriquece, Lucía. Para las parejas le viene muy bien, todo esto enriquece y siempre se dice que hay que mantener la llama del amor y nunca mejor, vamos, en el mes de febrero, que estamos en el mes de San Valentín, nunca mejor propuesta para el mes de marzo que esta, ¿no? El tener una muy buena relación sexual, pues como he dicho, ¿no? Son varias patas en las relaciones y una de ellas también es el sexo y es muy importante que haya buen sexo. Además, yo creo que la palabra es esa, ¿no? Que haya buen sexo. Sobre todo que nos llevemos bien nuestra propia sexualidad, que eso muchas veces ni nos conocemos ni nos entendemos, y eso yo considero que es lo primero y más importante. Pues Lucía, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en esta semana en Saludablemente. Muchísimas gracias de nuevo por tus consejos y sobre todo por, yo creo que visualizar un tema que, como bien has dicho al principio y vuelvo a insistir, a veces es muy tabú, pero existe y es nuestra vida cotidiana y está en nuestro día a día. O sea que yo creo que es una manera de visibilizarlo y sobre todo invitar a quien quiera conocer un poquito más o que tenga dudas, que tiene esas jornadas el 25 y el 26 de marzo en el Colegio de Psicólogos de Cádiz, en la Delegación de Cádiz, en donde puede aclarar no solamente dudas, sino escuchar, que muchas veces lo que nos falta es escuchar y aprender cosas. Lucía, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros por tener este espacio, ofrecernos este espacio. Gracias. Un placer, de verdad que sí. Pues ya saben, están invitados a esas jornadas el 25 y 26 de marzo sobre sexualidad aquí en el Colegio de Psicólogos de la Delegación de Cádiz. Yo creo que todo el mundo, no hace falta tener pareja, podría, si tiene algún problema o tiene dudas, es una opción para poder escuchar y sobre todo aprender de sexualidad.